Gracias. Aleluya. Hay un pueblo que puede decir aleluya. Is there anybody here who can say hallelujah? Gloria a Dios. Yo quiero que digan conmigo, digan, estamos aquí Say with me, we are here para servir. to serve. Hoy día vamos a hablar justamente de esto, Today we're going to speak precisely about this. que estamos aquí para servir. That we are here to serve. La palabra servir significa lo siguiente, The word serve means the following. significa aprovechar, Means to take advantage of, valer, to give value to ser de utilidad, be of use, ser un instrumento a un propósito para un fin, to be an instrument for a purpose, for an end, estar al servicio de otro o sujeto a él. to be a service to someone or to be subject to them. Algo que la palabra de Dios nos enseña respecto de Jesús Something that the word teaches us about Jesus, es que si alguno dice que permanece en él, debe de andar también como él anduvo. that if somebody says that they remain in him, then they must walk the same way that he did. Esto quiere decir, si usted dice que permanece en él, This means that if you say that you remain in him, entonces debe de verse los frutos de Dios en su diario vivir, en su conducta, como en su hablar. then the fruits of God may be shown in your life, in your conduct and in the way that you speak. O sea, si usted dice que amas a Dios So if you say that you love God y que es lo más importante para ti, and that he's the most important thing for you y que usted es una discípula o un discípulo de Cristo, and that you're a disciple of Christ, debe de verse los frutos de Dios then the fruits of God en su hablar y en su conducta. may be shown, have to be shown in your life and in the way you speak and conduct yourself. Acompáñeme por favor a Filipenses en la Biblia, capítulo 2, We're going to Philippians chapter 2, y vamos a leer del versículo 5 al 8. verses 5 to 8. Aleluya. Dice así en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 8 en adelante. Philippians 2, verse 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, from verse 5. el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, sino que se despojó a sí mismo. but made himself of no reputation, Digan por favor, despojarse, made himself of no reputation, tomando forma de siervo, taking the form of a bondservant, hecho semejante a los hombres, and coming in the likeness of man. y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, And being found in appearance as a man, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. he humbled himself and became obedient to the point of death, even in the death of the cross. Ojos, hermano mío, dice que tomó forma de siervo, It says that he took the form of a man, pero también dice al comienzo del versículo 5, but in the beginning of verse 5, que haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. it says for you to be in your mind the same feeling which was in Jesus Christ. Quiere decir que también debe de haber en nosotros el mismo sentir que tenía Él. So that means that we have to feel that same feeling that was in him. Que si Jesús se hizo siervo, hermano, That if Christ became a bondservant, no vino por lo suyo, o sea, buscando primeramente su gusto, sino se despojó, se negó a sí mismo he didn't come first looking for his own goodness, but he took off that para servir y entregarse por nosotros en obediencia, como dice la Escritura, to give himself in obedience for us hasta la muerte y muerte de cruz. until death and the death of a cross. Nos enseña y nos muestra la palabra que nosotros debemos de tener el mismo sentir. It teaches us that we have to have that same feeling. Bendito sea su palabra. Esto es algo que también nosotros debemos de seguir. This is something that we have to follow. Jesús dijo declarando en la Biblia que Él no vino para ser servido, Jesus declared that he didn't come here to be served, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. but he came to serve others and to give his life in rescue for others. Que por favor dile a la persona más cerca suyo, dile estás llamado para servir y no para ser servido. Tell your neighbor you're called to serve and not to be served. ¿A cuántos de los que están aquí le gusta ser servido? A ver, How levante many of sus those who manos. are here like to be served? Levante sus manos. ¿A cuántos le gusta ser servido? How many like being served? Sea sincero. Yo creo If que a you're todos. sincere, I think we can say all of us. Uno no puede decir, a mí no me gusta. A todos nos gusta Nobody que can nos say, oh, sirvan. I don't like it. Everybody likes to be served. Es cómodo, es rico. It's nice, it's comfortable. Por eso cuando uno va de vacaciones, uno dice,
No voy para no cocinar, para no hacer nada, sino a disfrutar y que me sirva. When people say I'm going to go on vacation so that I don't have to cook, so that I don't have to clean, I don't have to serve, but I can be served. ¿Lo han dicho alguna vez? Have you ever said that? Yo lo he dicho también. I have said it myself. Pero esto es un problema, hermano, que muchos matrimonios también pasan. And this is a problem many marriages go through. ¿Cuántos estuvieron en la reunión de ayer? A ver How los many were in the matrimonios, meeting levanten. yesterday? Matrimonios felices como lombrices, deja verlos. Those happy marriages, I want to see them. El problema es que también existen muchos matrimonios que sufren este tema, el servirse el uno al otro. Many marriages suffer this theme that they Se serve one olvidan another, and they forget Que el servirse es un privilegio, es un gozo. that service is a privilege, it's a joy. Especialmente cuando pasa un tiempo, se pierde el gozo de estas cosas. Especially when you've been married long, you sort of lose the joy in these things. Donde la esposa le pida amablemente a su esposo, ¿pudiera buscarme eso? Where the wife asks her husband, could you please Y bring el me esposo dice, that? estás loca todo el día trabajando, anda sola. And the husband says, oh, forget it, I've been working all day. Cuando usted le abría las puertas para ser amable con su esposa, When you used to open doors for her. pero hoy en día están casi tirándole las puertas But encima. nowadays you throw the door on her face. El servirse uno al otro es la clave para poder demostrar que uno quiere dar afecto, uno quiere mostrar que uno ama y quiere dar lo mejor. Service to one another is the way that you show affection and that Y you esto show that debe, love to one another. esto debe comenzar dentro de su propio And matrimonio, this has to hermano. begin within your own marriage. Diga, esto debe comenzar de casa. This has to begin from home. Puede decirlo, dígalo, esto Can debe you say comenzar it? de casa. This has to begin from home. Todas estas cosas son importantes. All these things are important. Quiero nomás decirle, recuérdense que si usted se casó para si usted se casó para ser feliz, If you married because you wanted to be happy, si es el único enfoque que tiene, if that's the only focus that you have, y no para ser feliz a su cónyuge, and not to make your spouse happy, usted tendrá un amor egoísta. then you're going to have a selfish love. ¿Por qué? Porque entonces tus deseos siempre irán primero que los de tu cónyuge. Because your desires then are always going to go first than your spouse's desires. ¿Estará tú en el primer lugar, como ayer se dijo? Are you going to be in the first place, as we talked En el yesterday? segundo lugar seguirás tú. In the second place, you will also Y en el be. tercer lugar seguirás tú. And in the third place, you will also be. Que el servicio es importante. Service is important. Que Dios bendiga los matrimonios de la iglesia May. May God bless the marriages that we have in this Si church. tiene su esposa a su lado, dile que Dios te bendiga, mi amada. If you have your wife next to you, tell her, God bless you, my love. Y si no lo tiene, usted sabe dónde está. And if he's not here with you, then you know where he is. Jesús nos enseña cosas muy fundamentales, pero muy importantes Jesus teaches very fundamental and important things para nosotros como hijos de Dios. as children of God. Y es, hermano, que estamos aquí primeramente para buscar el favor de Dios y no de los hombres. And it's that we're here, first of all, to look for God's favor and not man's favor. Estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. We're here to please God and not men. Que en esta tarde le digo en el nombre de Jesús, déjense buscar el favor y déjense buscar agradar al hombre. Más bien busca el favor y agradar a Dios, que esto se reflejará en todo lo que usted hace. And I tell you this afternoon to stop looking for the favor of man. Jesús le dijo a Satanás cuando fue llevado al desierto, When Jesus was taken to the desert by Satan, he told him, cuando Satanás le ofreció todos los reinos y solo se postrara y le adorara a él, ¿no? when Satan showed him all the kingdoms that would be his if he had just bowed himself down and worshipped him. Pero Jesús le contestó en Mateo 4:10 But in Matthew 4:10, Jesus answered, y le dijo, Satanás, escrito está, and he says, Satan, it is written, al Señor tu Dios adorarás only your God will you worship, y a él solo servirás. and only him you will serve. A él solo servirás. Only him you will serve. Si has entendido esto, If you have understood this, Dios te bendecirá, hermano, God will bless you, y estará contigo. and he will be with you. Porque algo que Jesús hizo en esta tierra Because something that Jesus did in this earth era crecer en gracia para con Dios. is to grow in grace towards God. Y a través de que usted sea obediente y sirva a Dios, And by you being obedient and serving God, a través de que te sacrifiques, by sacrificing yourself, negando tu tiempo by denying yourself and your para time servir al Señor, in order to serve the Lord, estás obedeciendo al Señor. then you are obeying the Lord.
cuando lo hace conforme a la palabra. when you do it according to His word. Y llegas a estar dispuesto para toda buena obra. And you become willing to do any type of good task. Y eso te hace crecer en gracia And para that con makes you Dios. grow in grace in front of God. Hace unos domingos el pastor Wilfred predicó esto. Our pastor Wilfred preached about this. Y no quiero repetirlo, pero quiero tomar un corto ejemplo. And I don't want to repeat it, but I just want to take a short example. ¿Cuántos tienen hijos aquí? How many have children here? Ya. Si su hijo, por decirle, If your child, toda la vida se ha portado, pero re bien, all his life has behaved really well, es obediente, and he's obedient. busca para agradarte como padre, He como seeks madre, to please you as a mother or father. el niño, ¿qué sucede ante tus ojos? What happens with that child in front of your eyes? Crece en gracia para contigo. He grows in grace in front of you. Que si se llega a equivocar una vez That if he makes one mistake once, y por ese ende usted ve todo lo que ha hecho, usted no se va a molestar como antes, si simplemente lo va a levantar y si no pasa nada. Piénsalo para la próxima but vez. because of that background, you're going to lift him up and you're going to say it's okay. Si usted hace lo mismo con Dios, If you do the same thing with God, que lo busca para agradarle y obedecerle en todo, that you seek to be engraced with him and to pero obey him llegas in everything, a fallar alguna vez, but you fail once, Dios con la gracia que ya ha crecido ante de Él te va a recibir y te va a levantar, because of that grace where you've grown in front of his eyes, he's going to take you and lift you up. porque recibes el favor de Dios. Because you receive God's grace. Por eso dile a la persona más cerca suyo, dile, busca el favor de Dios. Tell the person next to you, look for God's favor. Hay poder en su palabra, hermano. Josué entendió esto. Joshua understood this. Por eso, si me acompaña a Josué 24, versículo 14 al 15, Joshua 24. vamos a ver por qué le dijo lo que le voy a leer ahora. Josué capítulo 24, versículo 14 dice lo siguiente. Joshua 24:14. Dice, ahora pues, temed a Jehová Now therefore fear the Lord. y servidle con integridad y en verdad. Serve him in sincerity and in truth. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río And put away the gods which your fathers served on the other side of the river. y en Egipto, And in Egypt. y servid a Jehová. Serve the Lord. Y si mal os parece servir a Jehová, And if it seems evil to you to serve the Lord, escoged hoy a quien sirváis. choose yourself this day whom you will serve. Iglesia, digan conmigo, los tibios serán vomitados. Those who are lukewarm will be vomited. Por eso él hizo un reto tan fuerte aquí. That's why he was so severe. Escojan a quién van a servir. You have to choose who you're going to serve. Porque ellos andaban aquí y andaban acá. Because they were a little bit of this and a little bit of that. Cuando tenían tiempo que les sobraba, se recordaban que Dios existe. When they had a little time over, they reminded themselves that God existed. Pero él con el celo y con la luz de Dios But with his zealousy and with his light, le hizo un reto, he challenged them una reprensión, and he reprehended them una exhortación. and he exhorted them. Escogen a quién van a servir. Choose who you're going to serve. Si siguen leyendo, dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Or the gods who your fathers served, cuando estuvieron al otro lado del río, who were on the other side of the river, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. or the gods of the Amorites in whose lands you dwell. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. But as for me Aleluya. and my house, we will serve the Lord. Cuando hay esta disposición, hermano, cambian muchas cosas. When we have this disposition, many things change. Dios nos llama a servir con nuestro hogar, God tells us to follow him with our household, con nuestra familia. with our family. Cuando Dios hace un llamado a alguien, When God makes a calling to somebody, eso incluye a los que están en su casa, hermano. that includes the people in your household. Por eso es importante que los que trabajan en el ministerio That's important for those who work in the ministry. también trabajen en su casa. Also work in their houses and in their households. Porque si no tiene un fundamento donde estar parado, Because if you have a foundation where you ¿con stand, qué testimonio vas a estar hablando que hay autoridad en Cristo Jesús? then in what testimony are you going to speak outside that there's power in Jesus? Una familia que convoca al Señor y que vive para hacer la voluntad de Dios le agrada al Señor. A household that calls God's names and lives for him, it pleases the Lord. ¿Cuántos saben eso? How many know this? 1, 2, gloria a Dios. 1 and 2 Estoy people. Great. contento de predicar este I mensaje hoy am so entonces. happy then that we're preaching this today.
Tener hijos que temen y aman al Señor who have children who fear the Lord and es, who love Him, es el resultado de las enseñanzas que los padres le han dado con testimonio a sus hijos. is the result of the teachings of parents that they have with testimony. Si usted quiere enseñarle a sus hijos, If you want to teach your child, es de doble espada, then it's a double sword. porque también te estás enseñando y tienes que corregir tu conducta muchas veces también. Because many times you have to correct yourself because you're also teaching to yourself. Que cuando enseñas palabra, And when you teach a word, siempre va a ser doble edificante, it's going to be double blessing to you. porque vas a instruir a tus hijos, Because you're going to instruct your child, pero también te vas a recordar para que te corrijas también. that you're going to remind yourself so that you can correct yourself as well. Si usted le dice a su hijo todas las mañanas tienes que orar, If you tell your child every morning you have to pray, pero usted no lo hace, but you don't do it yourself, es un poco irónico entonces. then it's a bit ironic. Si le dice a sus hijos tienen que ir a la iglesia a buscar de Dios, If you tell your child you have to go to church to seek the Lord, pero usted va semana por medio, but you only go every other week, eso también es irónico, hermano. then that's also an irony. Que hay que enseñar a sus hijos con testimonio. You have to teach your child with Y testimony. es ahí donde va a hacer efecto. And it's there that you're going to see the effect. ¿Cuántos de los padres pueden decir amén a eso? How many of parents can say amen to that? Gloria a Dios. Debemos de entender el propósito por qué estás en esta tierra, hermanos. We need to understand the purpose of why we're on this earth. Y quiero que le diga a la persona detrás de usted And I want you to tell the person y behind you dile, es para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, and hermano. tell them it is to do the Father's will who is in heaven. Las personas que están en la fila más atrás no se libran. Dígale a la persona a su lado. The people who are all the way in the back and have nobody behind Hallelujah. them, you can also tell the people in the front. Amén. Hermano, deja de decirles, Let me tell you, no hay nada más satisfactorio de saber que estás agradando y obedeciendo a Dios, hermano mío. there's nothing more satisfactory than to know that you're Es lo pleasing más the Lord. lindo que hay. There's nothing that more Yo no beautiful. puedo decir que en mi vida he sido perfecto. I Claro can't que no. say that in my life I have been perfect. He metido la pata muchas veces, como según también ustedes lo han hecho. I've made many mistakes, as I'm sure that you have as well. Pero sí doy gracias a Dios que con el temor de Dios me permite recapacitar y devolver, arrepentirme y corregir la conducta que me equivoco. But I am thankful that God's grace, I am able to recognize what is wrong and to change it. Algo que dijo el pastor Pedro ayer que me gustó mucho, que me parece muy sabio lo que dijo, Something that Pastor Pedro said that I think was very wise and I liked it. hablando de las parejas, pero yo tomándolo como general, Speaking towards the couples, but taking it generally. que no hay ninguna persona perfecta, That there's nobody here who's perfect. ni un matrimonio perfecto. There's not a perfect marriage. Pero lo que define la diferencia en ser perfecto como Dios dice, ser perfecto como nuestro Padre es perfecto, But what makes difference in order to be able to answer to that call where God says that we have to be perfect as He is perfect es que tenga la actitud que cuando sabe que hace mal, lo recapacite y lo corrijas. is the attitude of knowing that when you do something wrong, you see it and you correct it. No es que lo esconde y te orgullece que nada, It's not that you hide it and you pretend that it's not there, sino que reconozca que te equivocaste but you recognize that you made a mistake y que te dejes ser corregido. and you let yourself be corrected. ¿Cuántas personas orgullosas hay aquí? How many proud people are here? ¿Cuántas personas humildes hay aquí, hermano? How many humble people A are eso here? tenemos que ir. ¿Sabe? La palabra dice que Él es la vida y dice vida en abundancia. The word says ¿Cuántos that saben He is eso? life and that He's abundant life. Dice que es el verbo hecho carne. He is the verb made flesh. La palabra dice que Él es nuestro Salvador, That He is our Savior. que es nuestro Señor. That He's our Lord. En Isaías 9:6 dice que Él es el Dios altísimo, Isaiah 9:6 says that He is the Lord on the highest. Padre eterno, He's eternal Father. Dios fuerte, God, strong Father. príncipe de paz. A Prince of Y Peace. tiene un nombre que es sobre todo nombre, And He has a hermano. name that has Y es el above all nombre de nuestro names. Señor Jesucristo. And it's the name of our Lord Bendito Jesus. sea su nombre, hermano. Yo quiero que den un aplauso y alaben al I Señor. want you to praise the Lord and give Him an applause. Aleluya. Justamente por la causa de que muchos se afanan Because many people become obsessed de querer hacerse un nombre en esta tierra, in order to make their own name in this earth, de obtener sus propias metas, of obtaining their own goals, de enriquecerse of enriching themselves. y etcétera, se olvidan que esta vida es corta They forget that this life is short y que la vida con nuestro Señor Jesucristo es por una eternidad. and that the life with our Lord is for eternity. Se afanan tanto en esta vida They become so obsessed on this life que se olvidan que esta vida es pasajera. that they forget that this life is going to pass.
Pero lo que haces en obediencia al Señor definirá lo que harás por la eternidad. But what you do here in obedience is going to determine what you do with the Lord for eternity. Sí que eres aceptado como un hijo de Dios If ante you are Él. accepted as a child in front of Him. Muchos se desvían. Many lay astray from the road. Por eso Dios instruye tan claramente la palabra que no podemos servir dos dioses. That's why the word says so strong that we cannot serve two gods. No podemos servir a las riquezas y a Dios. We can't serve riches and God. No podemos servir a lo que nosotros queremos tomar, que toma el lugar de Dios. We can't serve that thing which we want that thing to take God's place instead of God. Pero si usted sirve al Señor con todo su corazón, hermano, But if you serve the Lord with all your hearts y quieres agradarle al Señor siendo como el rey David, and you want to please Him as the Lord, as the King David, que se le conoce varón conforme al corazón de Dios, who is recognized as a person according to God's heart, porque hacía todo lo que Dios quería, because he did everything that the Lord told him to do. Él te recompensará, hermano, He will gift you back, sea aquí o en los cielos, whether it is here or in the heavens, porque nuestro Dios es todopoderoso y Because premia a sus hijos fieles. because the Lord gives to His children who work according to His will. Él te dará todo lo que necesitas, hermano, He will give you everything you need, y sabrá por qué ha hecho como ha hecho. and He will know why He did what He has done. Mas usted tenga contentamiento mientras que tenga abrigo y de comer, But while you have shelter and you have food, then you should be content, porque Él nunca perdió el control y nunca lo perderá sobre los hijos de Él. because He has never lost control, and nor will He ever do it. Que digan conmigo, estoy en buenas manos. You can say, I am in good hands. Digan conmigo, debo de ser fiel y servir con I obediencia. have to be faithful and to serve in obedience. Jesús dijo, ¿de qué te sirves si ganares todo el mundo pero perdiere tu alma? Jesus said, what good would it do if you would win all the earth but lose your soul? Aquí viene lo importante, el enfoque del hombre Our focus, man's focus, y de la mujer or women's focus, se pueden desviar fácilmente, hermano, can deviate from the way so easily por causa de afanarse because we become obsessed y por servir para sus propias conveniencias. in order to serve according to our own needs, O sea, en lo que usted puede sacar un provecho. according to what Propio. you can gain for yourself. Perdimos fácilmente la guianza del Señor But the Lord's guidance y la pasión por su obra and the passion for His work, si no la cuidamos. if we don't take care of it, Tampoco se trata, hermano, que no trabajes o que salgas adelante. it doesn't mean that you shouldn't go forward or that you shouldn't work. No me estoy refiriendo tampoco a eso, que es malo. I don't mean that. I'm not saying that's bad. No me malentienda. Don't misinterpret. Sino que muchos no entienden que si nosotros nos preocupamos primeramente de las cosas de Dios, But many people don't understand that if first of all we seek God's things, de amar a nuestros prójimos, of loving our como a sí brother mismo, as we love ourselves, de entregarnos en amor para servir a Dios, of giving ourselves in love to serve God, para agradar a Dios, to please Him, ganamos el favor de Dios then we win God's favor cuando lo hacemos en obediencia, hermano. when we do it in obedience. Y eso deja de decir que vale mucho más que toda la plata y el oro del mundo. And that is worth more than any gold that we could have in this earth. Cuando uno agrada al Señor en obediencia, When you serve the Lord in obedience, uno sabe a dónde está. then you know where you are. Porque el mismo Espíritu da testimonio que eres hijo de Él. Because the Holy Spirit Himself gives testimony that you are His son. Pero cuando comienza a edificar mal y comienza a desviarte mal But when you begin working bad and you lose the way, y comienza a enredarte en cosas equivocadas, and you become entangled in wrong things, comenzarás también a sentirte en tu espíritu, si eres hijo de Dios, que no estás haciendo bien. and if you're a child of God, then you will feel in your spirit that you're not doing right. No sé si alguien aquí ha sentido eso alguna vez, donde I don't know Dios te ha hablado como corrigiéndote. I don't know if somebody has ever felt that where God has corrected you. Es importante parar por el camino. It's important to stop in the way. Pablo decía, examinaos a vosotros mismos. Paul said, examine yourselves. Si que están en la fe, If you truly are in the faith, pruébense a then cada test uno. yourself, each and every one. Y es importante, hermano. And that's important. Si dejamos que el estudio venga primero, If we let our studies come first, o el trabajo, or our job, o la familia, or our o el family, entrenamiento, or working out, o cualquier otra cosa, or any hermano, other thing que le robe a Dios su adoración y su servicio, that steals God His service and His prayer and His deja de praise, decirle que estás en camino de mal. then let me tell you that you're in the wrong path. Estás en un camino vacío, You're in an empty path, un camino de muerte. a path of death. Porque eso
podrá llegar a sustituir a Dios Because that en tu vida. in your life can become a substitute for God. No es que te olvides de Dios, It doesn't mean that you forget God, sino que ya Dios no es el primero. but the problem is that God is not first. No es que ya yo sé que Dios existe. It's not that, oh, I know that God exists. No es que ya quizás yo voy a la iglesia porque sé que tengo que estar ahí, And it's not that, oh, I know that I have to go to church because I have to be there. sino que es cuando otras cosas llegan a hacerse antes que Él, que le robe tu tiempo, que le robe tu servicio y que robe tantas cosas But it's when these things become first and they rob you of your time and your service que no son conforme a la voluntad del that are in Señor. according to His will. Por eso Él nos enseña, hermano, That's why He teaches us que el primer mandamiento, ¿cuál es, iglesia? that the first que el Señor nos commandment is dio. what? That the Lord gave us. Amar a Dios. To love God. ¿Con qué? With what? Con todo su corazón, With all our hearts. con toda su alma, With all our con soul. todas sus fuerzas With all our y con strength. toda su mente. And with all your mind. Y cuando dice amar al Señor con todas tus fuerzas, When it says love the Lord with all your strength. ¿cuántos son fuertes aquí? How many are strong here? Amén, está bien. Amén, digo también. Quiere decir que debes de vivir, sacrificarte para Él, hermano. It means that you have to sacrifice yourself for Him. Entregarte para agradar a To Dios. give yourself to please Him. Quiere decir que ya no es si me da la gana o si estoy más o menos, sino tengo que hacerlo porque Dios me lo ha mandado a hacer. And it's not, oh, I'm going to do it because I feel like doing it. No, I'm going to do it because He has told me to do it. Pega un codazo a la persona que está a su lado y diga, no te quedes dormido. You can elbow the person next to you and tell them not to fall Y asleep. dile, por favor, si no, esfuérzate y sé valiente. But to strengthen yourself and to be Pray. Eso, thank you, brave. I'm good at English. Bueno, Dios nos enseña que el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ageo In the time of the prophet Haggai, estaban igual como muchos se encuentran hoy, they found themselves in a position where many people find themselves today, preocupados por sus propias cosas, worried about their own things, por sus quehaceres by their own doings, y por los afanes que uno siempre quiere atender y se afana. and by the anxieties that we always become anxious about. Y la consecuencia de eso era que habían abandonado el templo de Dios. And the consequence of that was that they had abandoned God's temple. Habían descuidado la obra de Dios. They had forgotten about God's work. Habían descuidado el llamado de Dios. They had forgotten about God's calling, El servir juntamente con su familia al Señor de señores. serving the Lord of Lords together with their family. Acompáñame al libro del profeta Ageo, capítulo 1. Haggai chapter 1, Y mira el versículo 9 conmigo, por favor. verse 9. Amén. Así dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 1 de Ageo. Haggai chapter 1, verse 9. Dice, buscáis mucho You looked for much, y halláis poco, but indeed it came to little. y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. And when you brought it home, I blew it away. Why? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Why, says the Lord of hosts? Por cuanto mi casa está desierta Because of my house that is in ruins. y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Well, every one of you runs to his own house. En ese tiempo descuidaron el templo de Dios. In that time, they had forgotten about God's temple. Se preocuparon por sus quehaceres, por sus sueños de querer cumplir sus metas, They were worried about their own dreams and fulfilling their own goals, más que hacer la voluntad de Dios. more than doing God's will. Dejaron de agradar a Dios. And they stopped pleasing God. Perdieron la pasión por la obra de Dios. They lost that passion for his work. Le daba lo mismo They didn't care. si un domingo faltó o si un viernes faltó. They didn't care if they missed a Friday or missed a Sunday. Le daba lo mismo They didn't care either way. si no evangelizaba o predicaban. If they preached or didn't preach. Le daba lo mismo si un día oraba o otro día no oraba. They didn't care if they prayed one day or didn't pray the next day. Descuidaron totalmente el templo de Dios. They forgot completely about God's temple.
Y si usted sigue leyendo del versículo 10 en adelante, ven las consecuencias que sucedió por ese ende. And from verse 10 Por esa following, causa. you see the consequences of that behavior. Cuando algo se hace más importante, hermanos míos, When something becomes more important, my que brothers, servir a Dios, than serving the Lord, usted ofende a Dios. then you offend God. Cuando una actividad viene antes de servir al Señor, When an activity comes before serving the Lord, usted contrista al Espíritu Santo. then you contrite the Holy Spirit. Porque es como que le estás diciendo, no me da tanta la importancia. Because it's like you're telling him, well, it's not that important to me. Por eso hay que cuidarse. That's why you have to be careful. Por eso hay que ser obediente. And you have to be obedient. Por eso hay que And you examinarse. have to examine yourself. En Timoteo dice, no lo necesitan buscar, lo leo en capítulo 2, versículo 21. Nos instruye Timothy 2:20. la palabra de limpiarnos de todas las cosas viles. It instructs us of cleaning ourselves from all the vile things in our hearts. Hablando como cosas que no nos sirven, Speaking of things that aren't good for us. cosas que nos estorban, Things that are in our way. cosas que hay que sacar y echar fuera. Things that we have to remove. ¿Qué hace usted cuando va a renovar su casa? What do you do when you're gonna repaint your house? Muchos guardan Or todos sus remodel it. cachureos en el, ¿cómo se dice? En el ferrode, se dice en sueco, Many people take their junk and put it in their attic or somewhere where they can store it. en su bodega, no, en su bodega. Pero el Señor enseña que hay que limpiar de todas cosas viles que no sirven. But the Lord teaches us that we have to clean ourselves from any vile things that doesn't do us good. Porque uno, si no se limpia de eso, nunca va a poder ser útil al Señor. Because if you don't cleanse yourself from that, then you're never going to be useful to the Lord. Por eso dice ahí, así que si alguno se limpia de estas cosas, So if anybody cleanses themselves from these things, será instrumento para honra, then he will be an instrument for honor, santificado, sanctified, útil al Señor useful to the y Lord, dispuesto para toda buena obra. and willing for any good cause. Es imposible ser útil al Señor si usted no se limpia de estas cosas It's viles. impossible to be useful to the Lord if you don't cleanse yourself from these things. Cuando el pueblo durante el tiempo del profeta Ageo escucharon la voz de Dios When the people during the time of the prophet Haggai listened to God's voice a través del profeta Ageo, through the prophets, dice en el versículo 12 verse 12 says lo siguiente. the following. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, And Zerubbabel, son of Hadiel, heard, y Josué, hijo de Josadac, And sumo sacerdote, and Josué the son of Had heard, and said, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, and all the rest of the people heard the voice of the Lord, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. and the words of the prophet Haggai as the Lord had instructed him. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Qué dice en su Biblia, hermanos? And what happens to them? Nadie lo tiene. Nobody has it. Dice, y temió el pueblo delante de Jehová. And the people were feared in the presence of the Lord. Esta parte donde dice que y temió el pueblo delante de Dios, In verse 12, and the people feared the presence of the Lord. quiere decir que fueron compungidos y se arrepintieron. It means that they were touched in their hearts and they repented. La palabra aclara, hermano, The Bible makes clear que el que se acerca a Dios, Él se acercará a Él. that he who nears the Lord will near to ¿Cuántos him saben too. eso? How many know this? Dice en la Escritura que el que viene a su trono de gracia no será despreciado. He who comes to the throne of grace will not be rejected Como el hijo pródigo, as the prodigal son, sino lo contrario, será recibido, but to the contrary, he will be received. será abrazado, He will be embraced. será puesto su capa sobre él, He will put his cape on him, su anillo. the ring. Y como dice la Escritura, y harán fiesta porque aquel hombre que estaba perdido ha vuelto a vivir. And they will hold a feast because he who is dead is now alive. Bendito sea su nombre. Blessed is his name. En Segunda de Crónica 15:2 dice así, Second of Chronicles capítulo 15, versículo 2 dice así: 15 verse 2. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. And the Lord will be with you if you will be with him. Y si le buscares, será hallado de vosotros. And if you will seek him, he will be found. Mas si lo dejares, él también os dejará. But if you leave him, then he will also leave you. Amén. Que cuando una persona se arrepiente, When a person repents, que ha estado andando por un mal camino who has been walking in a bad path, y busca a Dios, and he seeks the Lord, él estará contigo entonces. then he will be with you. ¿Cuánto pueden dar gracias a Dios por su amor y su misericordia? How many can thank him because of his grace and love Dice que sus misericordias son nuevas cada día, and cada his mercy, madrugada. which says that are new every morning?
Así también debe ser para sus padres con sus hijos. Las misericordias son nuevas todos los días cuando despierta. That same way it should be for parents with their children. Their mercies should be new every morning when they wake up. Después que el pueblo temió, After that, the people had feared. o sea, se habían arrepentido. They had repented. Si usted mira el versículo 13 de Ageo, el libro de Ageo, no se vayan de ahí. Versículo 13 In verse 13, dice algo muy hermoso. it says something very beautiful. Resulta que después que el pueblo temió, After that, the people feared the presence of the Lord. después que el pueblo se arrepintió, After they repented, se dieron cuenta que estamos viviendo mal, estamos haciendo las cosas mal. they realized that they were doing wrong things. Dice entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. I am with you, says the Lord. Hermano, yo quiero que diga conmigo, por favor. Say with me. Diga, Él está con los que le buscan. He is with those who seek him. Y es importante que sepan que cuando usted está cerca de Dios, Él también estará cerca de ustedes. And it's important for you to know that when you're near him, then he will also be near you. ¿Cuánto pueden alabar su nombre? How many can praise his name? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? How many can say glory to God? Y después que uno se arrepiente y se decide a obedecer, And after you repent and decide to obey, dice que el siguiente paso es que el Señor llene tu vida, and then the next step is that the Lord fills your life, llene tu copa con aceite. fills your cup with oil. Pero cuando usted es limpio, But when you're cleansed, es muy necesario, hermano, que usted lo llene con el Espíritu de it's Dios, very important for you to fill that with the Lord's que lo llene del presence, Señor, to be filled with the Lord. porque si no se presta para volver a llenarlo con puras tonteras. Because otherwise you start filling that up again with other things. Y fíjate lo que dice en el versículo 14. Look at verse 14. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel. Dice, diga conmigo, despertar. Stirred up. Si dice despertó es porque estaba adormecido el espíritu de él. If he stirred it up, it was because it had fallen asleep. Digan velo. And he had this Cuando tiene un velo uno no ve. he had this curtain or this veil. No ve las cosas. And he couldn't see things. Se disculpa. And you try to justify yourself. Encuentren muchos, como dijo, justificaciones. And you justify yourself. Y eso es importante entender, que lo primero que Dios hace cuando te arrepientes es que te quita ese velo. And the first thing that you do when you repent is that God removes that veil. Despierta el espíritu. And he stirs your spirit. Y dice, si siguen leyendo, And if you continue reading, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, governor of Judah, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, y el espíritu de todo el resto del pueblo. and the spirit of all the remnant of the people. Cuando usted llega a ser formado y llega a recibir la palabra, When you're formed and you receive the word, como los valles de los huesos secos, as that valley of those dry bones, si usted no tiene, porque el único que va a poder despertarle a usted because the only one that is able to awaken you es nuestro Señor Jesucristo, is our Lord Jesus, es nuestro Padre que está en los cielos, is our Father who's in the heavens, porque Él despierta el espíritu de nuestro. because he awakens our spirit. Por eso ahí le dijo, dile al espíritu de los cuatro vientos That's why he says, tell the spirit of the four winds, y dile sopla vida en ellos. and tell them blow Lleno del life over Espíritu. them and fill them with the Spirit. Y luego sucedió eso, había un ejército lleno de vida. And after that he saw an army full of life. Aquí era lo mismo, despertó el espíritu de todo el pueblo. Here's the same thing. He stirred up the spirit of all of them. Y termina diciendo en el versículo ahí, el resultado de esto dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. And the end of verse 14, and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. ¿Cuál fue el primer fruto de su arrepentimiento? What was the first fruit of their repentance? Fue a la casa a acostarse a meditar qué voy a hacer mañana. They went home and went to bed and meditated what I'm going to do Digan tomorrow. conmigo, servicio, They served. servir. They served. Cuando uno quiere agradar a Dios, When you want to please the Lord, uno tiene que aprender la obediencia, then you must learn obedience. el sacrificio. You must learn sacrifice. Por eso muchos no califican a ser discípulos, That's why many don't qualify as disciples, porque no están dispuestos de pagar el precio, because they're not willing to pay the price. no están dispuestos de sacrificarse They're not willing to sacrifice y themselves sacrificar las cosas que le gusta a uno. and sacrifice the things that you like. Dile por favor a la persona más cerca tuyo,
para ser discípulo te cuesta todo. Tell your neighbor, in order to be a disciple, then you must sacrifice everything. Todo. Everything. Usted y yo, hermano mío, necesitamos la llenura del Espíritu You and Santo. I ¿Cuántos saben eso? need to be filled with the Holy Para Spirit poder ser testigo de Dios, in order to be witnesses of God. no testigo de Jehová, Not witnesses of Jehovah, testigo de Dios. but witnesses of God. Necesitamos un despertamiento, iglesia. We need to be awakened. Nosotros sabemos que Dios ha estado haciendo cosas grandes con esta We know congregación. that God has been doing great things with this ¿Cuántos dan congregation. gracias a Dios por las palabras tan poderosas que How many estamos give recibiendo? thanks for the words that we have been ¿Cuántos receiving? no han sido edificados con todo esto? How many haven't been blessed and edified with what we've ¿Cuántos heard? nos pueden mirar y mirar hacia atrás? Aunque claro, no hay que mirar hacia atrás, pero como examinándose a sí mismo How many can't look back examining themselves y se pregunta, ¿de verdad alguna vez he vivido como estoy viviendo el Evangelio hoy? and ask yourself, have I ever really truly lived the gospel the way that I'm living it now? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna Have you vez? ever asked yourself that? Es importante, hermano, examinarse. It's important to examine ourselves. Pero así mismo, como hemos recibido palabra, también viene la parte donde tenemos que recibir el denuedo y la fuerza para servir al Señor. But the same way that we have been receiving the word, we also have to receive that strength from the Lord and that courage. Porque la voluntad de Dios no es que parte, por supuesto, que estemos aquí domingo tras domingo edificando y adorando a su Dios, Because part of His adorando a will Dios. is for us to be here and worship His name. Pero también es para que seamos enviados a trabajar, But it's also so that we can be sent outwards to work, que seamos valientes, so that we can be brave, que digamos yo estoy aquí con mi familia para servir al Señor. that I am here with my family to serve the Lord. Yo estoy aquí porque ya no quiero ser mi voluntad, sino quiero ser del Señor. I am here no longer to do my will, but to do the ¿A Lord's. cuántos Dios no ha cambiado su vida desde que lo encontraste a Él? How many haven't have lives who have changed since you found them? ¿Cuántos no pueden decir que si yo no tuviese a Dios, yo estuviera en cualquier otro lugar de perdición? How many can say that if it weren't for the Lord, I would be lost in any other place? Y así mismo Dios reclama y dice, reparte eso a lo demás. And in that same way, God wants you to take that and to take it out forward to other people, Porque es el sentir del Señor. because that's the Lord's feeling Es or que desire, ninguno se pierda. that no one be lost, Que formemos discípulos. that we form disciples. ¿Cuánto aman al Señor? How many love the Lord? Entonces apacienta mis ovejas, dijo Then you él have to take care of my sheep. a Pedro. Jesus told Peter. ¿Cuánto aman al How Señor? many love the Lord? Entonces apacienta las ovejas. Then you 3 have to veces. take care of my sheep. He told him 3 times Hasta que Pedro supo decir, tú sabes todo, Señor. until he said, yes, Lord, you know everything. Hay poder en su nombre, hermano. There's power in His name. Necesitamos un despertamiento, We hermano. need to be awakened or stirred up. De verdad que Dios a cada cierto tiempo God, every time, every certain amount of time, nos hace reflexionar nuevamente. makes us once again reflect, Nos hace examinarnos makes nuevamente us examine ourselves once again, y vernos a nosotros mismos. and to see ourselves, Porque esto tiene que comenzar de uno mismo. because this has to start from you. Eso tiene que comenzar que uno de verdad se analice cómo ha estado llevando mi vida, To analyze, how have I been carrying my life? cómo he estado llevando mi situación, How have I been carrying my situations? cómo estoy dejando que el trabajo me afecte en mi vida espiritual. Am I allowing my job to affect my spiritual life? Y de verdad uno tiene que aprender humildad y reconocer. And you have to learn humility and Cuando recognize uno se desvía o uno se afana, that when you become anxious or you que lose the way, es tan fácil that it's so easy para poder de verdad decir, Señor, heme aquí. to say, Lord, I am here. Por eso doy gracias a Dios, That's why I give thanks to the Lord, porque Él cuida de nosotros. because He takes care of us. Porque dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Because it says, recognize the Lord in all your paths and He Si will straighten them. te ama Dios, And if you love the Lord, usted va a saber si estás agradándole o no, then you're going to know if you're pleasing Him or not, porque Él mismo te lo va a confirmar. because He Himself is going to confirm it to you. Aleluya. Algo que me llama mucho la atención y me motiva mucho Something that motivates me and really calls my attention es ver la iglesia primitiva como trabajaba. is to see the first church, how they worked. Con la valentía, con el denuedo y lleno del poder del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Spirit and were brave. Hay una porción en la Biblia, en Hechos, There's a portion in the Bible in Exodus donde los discípulos habían sido amenazados where the disciples had been threatened porque habían estado predicando de Cristo Jesús. because they had been preaching of Christ. Y le prohibieron que no pueden predicar más, sino la próxima vez ya es el látigo y la cárcel. And they said, you can't keep continuing preaching, otherwise we're going to throw you in jail and spank and give you the whip. ¿Pero usted cree que ellos se escondieron? But do you think that they hid?
¿Usted cree que ellos se fueron a esconder y fueron a llorar? Do you think that they went to some place and hid and started crying? Y esto nos enseña mucho. And this teaches us a Me lot. enseña mucho. This teaches us a lot. Nosotros estando en un lugar tan bendecido de verdad, We being in such a blessed place, donde really, quizás no hemos pasado por estas cosas, where maybe we haven't gone through these things. y me pregunto cómo sería cuando llega el día donde vamos quizás a ser probados así. And I ask myself, how will we do that one day when we're going to be starting? ¿Cómo vamos a tested? reaccionar? How are we going to react? ¿Cuánto van a permanecer? How many are going to remain? Pero mira capítulo 4 de Hechos, por favor. De But if we Hechos. go to Acts, not Exodus. En Hechos capítulo 4, mira versículo 29 al 31, por favor. Acts 4. From verse 29. Quiero por favor pedirle a la banda, si me acompañan, de los músicos, se pueden estar pasando, por favor. I asked the musicians if they could come forward. Lo tienen ahí en Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante. Acts 4 from verse 29 forward. Dice así, escuchen. Dice, y ahora Señor, esos son los discípulos orándole al Señor. These are the disciples praying. Mira sus amenazas. Now, Lord, look on their threats. Mira las cosas que me están diciendo. Look at the things that they are telling me. Mira con qué me están como amenazando con todas estas cosas. Look how they're threatening with all these things. Y dicen lo siguiente, y concede a tus siervos And grant to your servants que con todo denuedo hablen tu palabra. that with all boldness may they speak your Fíjense word. la petición que tenían. Look at their petition there. Ellos no querían terminar. They didn't want to finish. Esto era algo que les It motivaba. was something that motivated them. Era como esos locos guerreros. ¡Ah, qué They were rico! those warriors. ¿Cuántos locos guerreros de Cristo hay aquí? Those crazy warriors. How many crazy warriors are Y le here? decían, Dios, concédenos más denuedo para que hablemos tu palabra. May you grant us more boldness so that we may speak your word. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Cuando hubieron orado, And when they had prayed, el lugar en que estaban congregados tembló the place where they were assembled together was shaken, y todos fueron llenos del Espíritu Santo and they were all filled with the Holy Spirit. y hablaban con denuedo la palabra de Dios. And they spoke the word of God with boldness. Iglesia, necesitamos un despertamiento. We need to be awakened. Hermano, hay poder en la palabra de Dios. There's power in God's word. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio Paul said, I porque am not ashamed es of the poder de gospel Dios because it is God's para power salvación a todo aquel que cree. to save each person who believes. Pero es importante que usted But it's important that you y yo and I tomemos una decisión take a decision juntamente con su familia, su hogar. together with our family, our household. Y debe ser la siguiente, And it should be the following. que yo y mi casa serviremos a Jehová. That it should be that me and my house are going to serve the Aleluya. Lord. ¿Cuántos están dispuestos a tomar una decisión tan importante como How esa? many are willing to make that decision? Póngase de pie entonces, Then hermano. please stand up. Aleluya. Hay poder en su nombre. There's power in His name. Cuando uno quiere agradar a Dios, When you want to please the Lord, uno debe de